Amados hermanos del Grupo Eficacia en la Palabra y amigos que nos acompañan en esta mañana, es una gran bendición saludarles en el nombre de Cristo. Paz a vosotros. Les saludo desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, y es un gusto para mí dirigirme en esta mañana y reflexionar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, acerca de los hechos de los apóstoles, en ese seguimiento de la predicación de Jesús, hoy nos corresponde el tema titulado Un ministerio internacional en Cesarea, parte 3, recibiendo al Espíritu Santo. En lo personal, creo que un tema corto sería el Pentecostés gentil. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué razón. Bien, queridos hermanos, vámonos a la palabra de nuestro Dios, que dice en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, lo voy a leer en dos versiones, la versión Reina Valera y la versión viviente. Primeramente, la Reina Valera, si usted tiene su Biblia, le voy a invitar a que la abra y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Palabra de Dios, ¿verdad? Bien, la siguiente versión viviente dice de la siguiente manera: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Bien, queridos hermanos, como introducción quiero decirles, después de la persecución por el apedramiento de Esteban, tiene un efecto paradójico, porque esa tragedia en el pueblo de Jesús es enviado a Judea y a Samaria. El escritor de los Hechos, Lucas, ha recuperado un grupo de historias que muestran cómo en la comunidad de Jesús, en su mayoría judía, y estando establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. En primer aspecto, la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados, enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Ya lo vimos en el capítulo 8. Y luego está la conversión de Saulo de Tarso en el capítulo 9, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Después entonces seguiría la historia de Pedro y Cornelio. Y esta historia de Pedro, hermanos, es así como llegamos al estudio de hoy. En la primera mitad del capítulo 10, Dios le da visión a Cornelio y a Pedro. Y en esa visión, Cornelio, el centurión romano y gentil, devoto, fue instruido mandar por Pedro
Y Pedro en su visión vio animales impuros según la ley judía y recibió orden de Dios para matarlos y comerlos. Cuando Pedro intentaba comprender el significado de esta visión preocupante, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Pero fíjese, entonces el Espíritu le dijo a Pedro: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, pues yo los he enviado. Pedro fue con ellos a Jope, donde encontró a Cornelio y le dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto, hermanos, deja la apertura de la libertad de creencia. No está hablando de alimento, está hablando de creencia. Fíjense bien, entonces Pedro, al predicar un sermón a los gentiles, parecido al sermón del Pentecostés, lo vimos justamente en el día de ayer, capítulo 10, 34 al 43, él concluye diciendo: A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso dice el verso 43. En vista de la presencia de los gentiles, la palabra todos es significante. Y es así, hermanos, que llegamos al capítulo 10, versículo 44 al 46, que quiero iniciar. Y esto nos habla de que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Como decía en el versículo, en la versión viviente, decía que cuando Pedro hablaba, estaba predicando la palabra, la proclamación del Evangelio, entonces el Espíritu Santo, el poder de Dios, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y entonces sucedió lo imaginable: los fieles y los creyentes judíos de la circuncisión que habían ido con Pedro quedaron asombrados de cómo la palabra, cómo el Espíritu de Dios cayó sobre todos aquellos los que escuchaban la palabra de Dios. Esta secuencia, hermanos, es algo inusual, pero fíjense bien, cuando Pedro estaba hablando las palabras, antes de ser interrumpido, Pedro decía en el verso 43, hay una conexión con el verso 44, Pedro decía que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Está hablando los que creyeren en Jesús. Entonces Dios elige ese momento para interrumpir a Pedro, y esto, hermanos, es importante porque entonces sucede algo, y es engendrar a todos los que oían el sermón. Esto incluye los gentiles allí presentes, y la forma de engendrar es a través del Espíritu Santo. Esta secuencia es algo inusual, ya que generalmente el don del Espíritu Santo sigue después del bautismo. Pero no obstante, el don del Espíritu Santo en esta ocasión es apropiado, ya que representa un paso importante en el acercamiento de la iglesia hacia los gentiles. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. La mayoría de la gente dice ser cristiana, pero hay una gran diferencia entre ser cristiano evangélico. ¿Usted sabe por qué nos llaman evangélicos? ¿Se ha puesto a preguntarse por qué razón somos evangélicos? Hay cristianos católicos, hay cristianos pentecostés, hay cristianos carismáticos, pero hay cristianos evangélicos. Y este término evangélicos, hermanos, habla de apertura al evangelio a toda la gente. Ese es el significado de ser evangélico. Y si usted no es o no tiene esa apertura de llevar
de proclamar el Evangelio a todas las personas sin ninguna, vamos a decirlo así, algún cuadro nada más o solamente alguna parte o vaya, sin inclusión de los demás, entonces usted no es evangélico. Y aquí nos dice, hermanos, que cuando el don del Espíritu cayó sobre los gentiles, se derramó el don del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es un paso importante que impacta a los judíos que se creían de alguna manera únicos, elitistas, y esto viene a romper, hermanos, todo ese paradigma, todo ese modelo que se tenía y que muchos de nosotros tenemos aún, y por ejemplo, podemos hablar del culto, ¿verdad? Los cultos deben ser cuadrados, los cultos deben ser de tal forma que no debe ser tan perfecto que no se puede salir nadie de ese cuadro. Pero eso, hermanos, no es evangélico. Eso no es, no impacta, hermanos. En Juan 3:8 dice que el Espíritu va y viene como Él quiere. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo no se puede limitar. El Espíritu Santo, hermanos, no se puede mangonear, no se puede manipular. No podemos decidir quién cree y quién no cree. Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo, es quien toca la vida de aquellos que han de creer. Y entonces nuestras oraciones, hermanos, deben ser enfocadas a eso, de que el Espíritu Santo toque a esa persona. A veces oramos, quizá por nuestro cónyuge o por algún ser querido, algún familiar, pero no pedimos que el Espíritu Santo toque la vida de esa persona. Y para mí, hermanos, esto es impactante, porque dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y los que estaban oyendo el sermón, hermanos, eran judíos, pero también gentiles. Entonces, hermanos, los gentiles siempre eran bienvenidos en la iglesia. Si antes se habían convertido en judíos prosélitos, en este caso no hay ninguna mención de la conversión primero a la fe judía para poder derramarse el Espíritu Santo, sino que Dios concede el Espíritu Santo a estos gentiles para confirmar su deseo de aceptarles en la iglesia sin necesidad de una conversión a la fe judía. Esto es interesante, hermanos, ¿sabe por qué? Por aquellos que en este caso podemos hacer frente, hermanos, un texto que podemos hacer frente a aquellos que se convierten a judíos mesiánicos, donde tienen que parecerse o tienen que primeramente tener la fe judía para de esa manera poder aceptar a Jesús. Eso es equivocado. Lo están viendo, lo están escuchando, lo estamos leyendo, lo estamos reflexionando. Entonces, este evento, hermanos, en lo personal y en mi experiencia, me atrevo a decir que ha sido llamado el Pentecostés gentil. Hay un paralelo, hermanos, con el Pentecostés de Jerusalén. En el sermón, hermanos, de Pedro, en el capítulo 2, versículo 14 al 36, es un sermón muy corto, pero se parece en muchos aspectos a este pasaje que acabamos de leer. Y en las dos ocasiones, hermanos, el resultado fue el bautizo y el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, hermanos, estos versículos del verso 44 al 46. Además de ese momento de cuando se derrama el Espíritu sobre los que estaban escuchando y los judíos quedan atónitos por lo que está pasando, por el derramamiento del Espíritu Santo, cuando se le pregunta a Pedro que interprete el estatus de gentiles no circuncidados dentro de la iglesia o en la relación a los judíos de Jerusalén, su apelación final no será la de su visión, sino la aceptación del Espíritu de Dios por parte de Cornelio. Entonces ahí, hermanos, viene el versículo 45 donde dice que los fieles
a la circuncisión, los judíos que habían creído en Jesús y que seguían a Pedro, dice que habían venido con él, se habían dado cuenta que los gentiles, cuando Pedro predicó, el Señor intervino para derramar el Espíritu Santo. Y eso, como decía, hermanos, es un paralelismo que sucede en Hechos capítulo 2, pero la sorpresa de la multitud en el Pentecostés es que al oír a los apóstoles hablar en varias lenguas, a los gentiles hablar en varias lenguas, quedaron atónitos, perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? ¿Qué está sucediendo? En el capítulo 2, versículo 12, también lo menciona en Hechos. Este versículo no dice que Pedro estuviese asombrado, pero hermanos, los judíos que iban con Pedro se quedaron asombrados por lo que estaba sucediendo. Y el asombro fue, hermanos, que aquellos miserables, aquellos marginados, aquellos olvidados, recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Esto nos apoya en muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, aquellos que a veces nosotros ponemos barreras. Por eso decía, el término evangélico es no poner barreras a la gente. No importa el estatus, no importa la condición. Dios, hermanos, tiene siempre la apertura para derramar de su amor, de su gracia, para todos aquellos que creen en el Señor. Y aquí está el texto, hermanos. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Entonces vemos, hermanos, que el bautismo no salva, sino lo que salva, hermanos, es creer en el poder de Dios. Eso es evangelio, hermanos. Porque el evangelio, hermanos, es Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, entonces inmediatamente el Espíritu se derrama sobre ti. Hay eventos donde en el momento que haces el acto salvífico y liberador, como es el bautismo, donde uno muere e inmediatamente resucita en el Señor, ese momento transformador, ese momento caerótico, es un evento muy impactante para la vida del creyente, porque el Señor está derramando de su Espíritu. Entonces, hermanos, Dios preparó a Pedro para este momento cuando le dio una visión por medio de aquella conversación con Cornelio, el centurión romano, en el que vemos en el capítulo 10, versículo 1 al 33. Y Pedro, hermanos, entonces ha defendido la fe judía, pero Dios le ha llevado arrastrando hacia una nueva perspectiva, una nueva postura, un nuevo paradigma, a pesar de sus quejas. ¿Recuerda el versículo 13 y 14 del capítulo 10? Así que una vez que Pedro quedó convencido de que Dios pretendía el evangelio cristiano para todos, para los gentiles, también, entonces cambió por completo toda su visión, toda su teología, todo su paradigma, y se convirtió entonces en un defensor de los gentiles. En este versículo 45 nos dice que los creyentes circuncidados, cristianos judíos que estaban con Pedro, se quedaron atónitos. Ellos aún no entendían lo que Dios pretende hacer al incluir gentiles en la iglesia sin haberse convertido primero a la fe judía. La preparación que ellos han recibido para este evento es aún menos completa que la de Pedro. Pero el texto importante también, hermanos, es que la forma de ver el derramamiento del Espíritu Santo es esta, hermanos. Verso 46, porque los que oían hablaban en lenguas y alababan a Dios, magnificaban a Dios. El hablar en lenguas, hermanos, teológicamente significa
la señal de que estos gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Así que, no obstante, eruditos suelen concordar que el hablar en lenguas que se menciona aquí es distinto al hablar en lenguas del Pentecostés en Jerusalén, pero en Jerusalén, hermanos, los apóstoles fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Capítulo 2 de Hechos, versículo 4 y 6. Pero en esta ocasión, hermanos, el hablar en lenguas tiene dos propósitos, y quiero compartirlo con ustedes. Primero, confirmar para la multitud que algo milagroso estaba ocurriendo. Fíjense bien, hermanos, lo que le acabo de decir. El evento de hablar en lenguas, hermanos, tiene dos propósitos. Uno, hermanos, es confirmar que aquella multitud de gentiles estaba sucediendo algo milagroso en su vida. Y número dos, hermanos, segundo, ayuda a los apóstoles a comunicarse con gente de otra manera, como no hubieran comprendido. Y esto nos dice muchas cosas, hermanos, porque a veces nosotros llevamos o queremos preparar un speech, porque es lo que se llama, hermanos, un speech, un diálogo para convencer a la gente, cuando lo que usted no puede hacer eso. Es el Espíritu, otra vez se lo vuelvo a decir, hermanos, es el Espíritu quien convence, quien transforma, quien cambia, quien llama, quien señala, quien salva, porque es el poder de Dios. Recuerde Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es potencia de Dios, poder de lo alto. El Espíritu de Dios, hermanos, es poder divino, poder que emana de Dios, que viene de Dios, hermanos, para salvar a todo aquel que en él cree. Primero al judío y después al gentil, dice así Romanos 1:16. Así que hablar en lenguas, hermanos, de los gentiles también tiene esos dos propósitos. Confirma para creyentes judíos que Dios bendice, Dios hace la apertura también a los gentiles con su Espíritu. No podemos limitar, no podemos poner barreras, no podemos elegir a quién va a creer. Lo que sí podemos hacer es que Dios tenga misericordia. Y número dos, hermanos, hace posible que estos creyentes gentiles, que obviamente creen en ese momento, exalten a Dios, que alaben a Dios, que glorifiquen su nombre. Por lo tanto, hermanos, mayor parte de los eruditos concuerdan que este hablar de lenguas se trata de un hablar en lenguas estático, como lo menciona en 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Si usted toma su Biblia, hermanos, allí en este 1 Corintios, capítulo 4, hermanos, allí podemos ver cómo, 14, le dije 4, ¿verdad? Perdón. 14:2 nos habla, hermanos, de un hablar de lenguas estático. Y eso, hermanos, es cuando el Espíritu de Dios está obrando en la vida de los demás. Y este proceder dice así, 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. En otra versión, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Voy a utilizar nuevamente la viviente, que dice de la siguiente manera. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Pues Dios le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Entonces, si alguien tiene la capacidad de hablar lenguas, hablará solamente a Dios, dado que la gente no puede entenderle, porque hablará por el poder del Espíritu. Lo mismo que dice en Juan capítulo 23 y 24, que dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, hermanos, los que están en el mismo canal con Dios. Por eso la gente, hermanos, no entiende cuando nosotros hablamos de vida eterna, reino de Dios, porque a veces nosotros mismos no estamos convencidos, no creemos, es más, ni conocemos el significado de ello. Bien, seguimos entonces, y en Hechos capítulo 10, versículo 47, Pedro dice, ¿puede alguno impedir el agua del bautismo? ¿Puede alguno impedir? La palabra griega kolusai viene de la raíz kolú, que significa prevenir. Prevenir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Puede alguno impedir o prevenir el agua para que no sean bautizados? Y ese Pedro, quien hace solo muy poco había abandonado su creencia de que solo los judíos podían ser bautizados, ahora provee la iniciativa para bautizar a los gentiles. Obviamente cree que necesitan ser bautizados a pesar de que ya hayan recibido el Espíritu Santo. Esta palabra kolú es el mismo verbo que utilizó el eunuco cuando dijo, he aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8, versículo 36. Recuerde que el eunuco también era gentil, y en cada caso, la pregunta kolú se hace esperando la respuesta. No hay nada que lo impida. Así que, note cómo Pedro no menciona la circuncisión como condición necesaria para el bautizo, sino, hermanos, nuevamente es el aferrarse, el confiar en el mérito propio de Dios para poder ser bautizado. En el versículo 47 dice que ¿quién impide que sean bautizados? Y luego, además, hay otra expresión, estos que han recibido el Espíritu Santo, en la parte baja del versículo 47. Entonces Pedro aboga por aquellos, o por ellos, porque ha visto pruebas, ha visto hablar el lenguaje que Dios hace a través del Espíritu Santo a los gentiles. Y entonces Pedro está viendo un regalo como señal de Dios, dándole la bienvenida a todos los gentiles. A Pedro nunca le ha gustado desviar las normas aceptadas, pero cuando se da cuenta de que se trata de la voluntad de Dios, entonces inmediatamente cambia, se renueva su mente, porque ya no es la mente de él, sino la mente de Dios. Y luego al final del verso 47 agrega también como nosotros. Esto, hermanos, indica que no hay distinción entre creyentes judíos o gentiles, porque ahora, a partir de ese evento, han recibido el mismo Espíritu. Y para concluir, hermanos, el verso 48, hay una frase importante, y les mandó a bautizar. Así comienza el verso 48. Les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Aquí parece que Pedro, hermanos, no bautiza personalmente a los creyentes gentiles, sino que manda a otros cristianos, los que habían acompañado de Jope, dice ahí en el verso 23, que ellos lo hagan. Esto, hermanos, es aún una prueba más que los primeros cristianos no había elitismo, no había preferencia en cuanto a quien administraba este acto de bautismo. En el versículo 48, en la parte baja, nos habla, hermanos, dice que entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En la versión viviente dice que Cornelio, ¿verdad?, le dice que le ruega que se quede algunos días. Y dice, hermanos, no hace mucho tenía tiempo, Pedro se hubiera rehusado la hospitalidad de un gentil para compartir su mesa, para compartir su hogar,
porque creía que la voluntad de Dios era que como judíos se mantuvieran separados de los gentiles. Pero este versículo nos dice tanto implícitamente, aunque no explícitamente, que Pedro acepta esta invitación. Dios, hermanos, había proveído amplias pruebas en la visión de Pedro y ahora en el don del Espíritu Santo a los gentiles para mostrarle que Dios abrió la puerta de la comunidad de fe a los gentiles. Igual que no había motivo por el cual impedir también el bautizo a los gentiles. Por lo tanto, hermanos, no hay motivo para que Pedro no acepte la hospitalidad de un gentil. Queridos hermanos, ser cristianos evangélicos implica tener una apertura de mente, una apertura de estudio, pero sobre todo una apertura del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien va y viene como Él quiere. Él puede transformar, Él puede tocar, mientras nosotros dejemos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Querido hermano que me estás escuchando, si tú le has pedido a Dios que transforme tu vida, también puedes pedirle que Él derrame de su Espíritu Santo sobre ti. Solamente el Espíritu puede transformar. Ese poder de Dios que viene de lo alto, ese poder dinámico que puede transformar, que puede hacer lo impensable, lo imposible, puede hacerlo cuando tú solamente creas en aquel que murió por ti en la cruz, en aquel que bajó al sepulcro y resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Pero sobre todo, con sus manos abiertas, esperando que tú recibas su gracia, recibas su bondad, su misericordia, para que así tus pecados puedan ser perdonados, y en su nombre tú puedas ser salvo. Querido hermano, abre tu corazón hoy. El Señor también está dispuesto a salvarte. Y nosotros como iglesia, nosotros como comunidad de fe, también debemos estar dispuestos a ser evangélicos, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para todos aquellos que lo impensable de actitudes, de acciones, Dios puede salvar, como son violadores, secuestradores, como son aquellos malos, injustos. Ellos tienen todavía la apertura, pues vivimos el reino de gracia, el reino de Dios, ese reino que vino a instaurar Jesús a través de ese tiempo de Dios en nuestras vidas, ese tiempo en el que el Señor inauguró y que dio apertura primero a los judíos y después a los gentiles a través de su acto portentoso, milagroso, del derramamiento del Espíritu Santo. Deseo, queridos hermanos, que el Señor bendiga sus vidas y nos permita ser cristianos evangélicos. Y asimismo se cumplirá también el Pentecostés gentil. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos abrace en su gran misericordia y gracia para con todos. Saludos desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros.